lociones más reconocidas las encuentra al mejor precio en Perfumania. Aprovechen nuestra apertura, la afiliación con catálogo gratuito. Haga negocios con Perfumania. Conversemos, visítenos en Liberia, en el centro comercial El Bambú. Atención porque ya llegó el momento de presentar nuestra sección deportiva. JJ Flores nos tiene una sorpresa, una entrevista muy especial porque hay una liberiana que ha destacado en el fútbol femenino. Oiga, se lo adelanto un poquito, según me sopló antes JJ Flores, nuestro compañero. Trabaja, estudia y lucha para salir adelante. Vive actualmente en el área metropolitana, es liberiana de nacimiento y corazón y nos cuenta su historia, que es para nosotros un ejemplo a seguir, perseverancia sobre todo. Adelante, Juan José. Gracias, Eduard. Eduard, el día de hoy le tengo una sorpresa. Tenemos ya con nosotros a Mariela Campos, una futbolista liberiana que está destacando en el fútbol femenino nacional con el Club Sport Herediano. ¿Qué tal, Mariela? Un gusto saludarte. Hola, ¿cómo están? Sí, muchísimas gracias por invitarme y un gusto de estar con ustedes. Mariela, yo creo que para que la gente te conozca bastante de manera más clara, es importante saber cuándo inicia ese interés tuyo por jugar fútbol, por dedicarte al fútbol. Bueno, el interés cuando yo juego desde que tengo memoria literal, desde que tengo 5 años, desde que estaba en el kinder, mis papás fue al deporte que me metieron. Como cualquier niño o niña, al principio fue difícil, pero ya con el tiempo fue algo que me empezó a apasionar muchísimo, algo que disfrutaba y en el que también fui demostrando habilidades. Entonces, en realidad desde muy pequeñita fue que empecé a jugar fútbol. De hecho, o sea, estoy segura que muchísimas personas se acuerdan de futbolito ahí en el gimnasio municipal de Liberia, y yo toda mi niñez jugué futbolito. Ahí fue a donde inicié y a donde fueron como mis primeros, fue donde realmente yo siento que me empezó a enamorar el fútbol y donde yo me sentía en un lugar seguro y en el que disfrutaba muchísimo. Creo que ahí fue más o menos donde empezó. Jugabas con equipos de niñas en ese tiempo, ¿verdad? No, de hecho en ese tiempo eran solo chiquitos. Ajá. Sí, futbolito era solo equipos de niños y de algunas niñas que participaban, que en realidad éramos muy poquitas. La mayoría eran chiquitos, todo futbolito, incluso toda mi escuela yo jugué con equipos de varones, ya hasta como que estaba en sexto, creo, por ahí. Ya fue que ya iniciaron los equipos, bueno, el equipo femenino allá en Liberia, y ya ahí fue donde me incorporé a un equipo femenino, pero todos los años anteriores estuve solamente con varones. Sí, te pasó muy similar a lo que le pasaba a Shirley Cruz o a Gloriana Villalobos, ¿verdad? Que ellas cuando empezaban a jugar decían igual, que jugaban con varones, ¿verdad? Sí, de hecho yo creo que esa es la historia de la mayoría de todavía nuestra generación, que somos finales de los 90, todavía nos pasó eso, que jugamos toda nuestra infancia con niños. Ya por dicha ya es diferente, y yo creo que ya estas nuevas generaciones de los 2000 y todos los 2010, ya todos pueden decir que todas las que quieren jugar fútbol, en la mayoría de lugares del país hay equipos femeninos. ¿Y qué recordás de la experiencia del Mundial Femenino Sub-17 que se realizó acá en Costa Rica? Bueno, Liberia fue sede, pero la selección no tuvo la oportunidad de jugar en Liberia. Pero ¿qué recordás de ese momento, verdad? Donde se generó un muy buen ambiente, una gran expectativa, porque era un mundial organizado en nuestro país. Sí, no, claro, ha sido de las experiencias más importantes, más significativas para mí, tanto como futbolista, obviamente, porque ese es el sueño de cualquier jugador y jugadora, representar a su país en un torneo máximo que es una Copa del Mundo, en ese caso 17. Entonces fue chivísima. Yo me acuerdo, el ambiente fue eso, porque
Yo me acuerdo que unos meses antes todavía no había tanto ambiente y a nosotros nos decían como todavía no se han vendido todas las entradas, pero me acuerdo, de hecho, es como esas imágenes que a uno le quedan en la cabeza para siempre de nosotras entrar al Estadio Nacional a calentar el primer partido contra Venezuela y el estadio estar lleno y todo el mundo vitoreando, ¿verdad? Y todo el mundo gritando y nosotras, fue muy impactante, yo me acuerdo porque no era algo que nos esperábamos. Y era con Juan Diego Quesada, ¿verdad? Las dirigía. Exacto, Juan Diego Quesada era nuestro entrenador. Sí, fue muy chida. Bueno, a mí me hubiera encantado, hubiera sido un sueño jugar allí en Liberia. Por dicha, igual sí pude disfrutar porque, bueno, como terminamos antes, nos quedamos en fase de grupos, entonces pude devolverme a Liberia y de hecho estuve ahí en un par de partidos, entonces pude también disfrutar el ambiente allá en Liberia. Uh-huh. Sí. Mariela, hablarnos de ese paso que diste del equipo de Liberia, que hay que recordarle a la gente, Liberia tuvo su equipo femenino incluso en primera división, se metieron en semifinales un par de veces. Sí. Ese paso de Liberia a equipo grande, estuviste en Saprissa, ¿cómo fue eso? ¿Cómo tomaste esa noticia de que ibas a jugar en un equipo grande? Sí, bueno, sí, de hecho en Liberia yo estuve 2 años, creo, jugando en Liberia, bueno, con primera en Liberia, llegamos, de hecho, creo que 2 veces a semifinales. En realidad fueron muy buenos torneos, el equipo de Liberia era súper competitivo, era un excelente equipo en realidad. El paso fue que yo he jugado 17 con Liberia también y la última final que yo jugué jugando, bueno, en U17 Nacional fue contra Moravia. Y ahí fue cuando Moravia más o menos me contactó. En ese momento Moravia era el equipo más competitivo, era el campeón. Entonces ellos me buscaron. Yo al año siguiente salí del colegio y entraba a la universidad aquí en San José. Entonces así se dio el paso. En realidad fue algo que me emocionaba muchísimo porque sabía que era un reto muy grande, pero a mí me encantan los retos y era algo que me apasionaba muchísimo de poder pasar a un equipo mucho más competitivo y con jugadoras ya de selección, muchísimas jugadoras de trayectoria. Entonces ahí fue donde inició mi paso en primera con Moravia. Moravia y luego. Moravia y luego Heredia ahora. Esos son los 2 equipos además de Liberia. Moravia y luego Heredia. Uh-huh. Ok. En Heredia, ¿cómo te has sentido? Creo que subiste el torneo pasado, ¿verdad? Ya estabas el torneo pasado cuando el equipo logra el campeonato allá en Tibás. En Tibás, bueno, este torneo no se les da el título, pero ¿cómo te has sentido en términos generales en Heredia? Sí, muy, muy bien. En realidad, el torneo pasado sí fue un torneo un poquito difícil para mí porque venía de no jugar. Yo estuve como 1 año y medio, 2 años más o menos sin jugar. Entonces estaba volviendo, entonces la readaptación y todo lo demás fue un poquito difícil. De hecho, o sea, tuve muchos minutos, pero no jugué lo que me habría gustado jugar, como sí los pude jugar en este torneo. Pero no, en general me he sentido muy bien, he sentido que he vuelto a retomar mi ritmo, que ahorita mi rendimiento es muy bueno, el equipo es sumamente competitivo y sí, el ambiente ha sido muy bueno. Conforme ha ido pasando el tiempo, Heredia también nos ha ido respaldando cada vez más y nos da muchísimas más oportunidades, es mucho más profesional, entonces sí, todo en realidad ha sido muy bueno. ¿En qué se basa o cómo se caracteriza ese respaldo que le da el Club Sport Herediano a sus jugadoras? Es decir, cuando me hablas de respaldo, ¿qué respaldo exactamente están dando ellos a las jugadoras para que se sientan, como decís, en un nivel más profesional, ¿verdad? Más serio, ¿verdad? Ya no el nivel amateur que se veía antes o un nivel incluso empírico, si se quiere, ¿verdad? Se jugaba porque había que tener un equipo femenino y esa era la obligación, pero no se le daba un apoyo sustancial. En este momento, ¿cuál es el apoyo, así, en términos claros, que le da Heredia a las futbolistas? Sí, no, como vos decías, en realidad o sea, por muchísimos años se jugó básicamente que por amor. Y el fútbol de alto rendimiento de primera división se requiere que haya competitividad, que
que haya exigencia, y para eso pues sí, se requiere muchísimo tiempo, invertir mucho tiempo. La mayoría de nosotros estudiamos, trabajamos, no es, bueno, el fútbol no es nuestro trabajo, es de ninguna. Entonces, ese proceso como o sea, lo primero es un contrato. Nunca antes habíamos tenido contratos que no son todavía del todo contratos profesionales, etcétera, laborales, pero sí se acercan ya muchísimo más a eso, en donde ya hay condiciones que nos atan a nosotras, al club, y al club a nosotras también. En la conformación del cuerpo técnico, ya los cuerpos técnicos son muchísimo más completos, muchísimo más preparados. Ya, por ejemplo, la inclusión del Mambo en este torneo, que es ahorita no ha tenido la oportunidad de dirigir en primera en hombres, pero sí ha sido asistente y que ha tenido equipos de alto rendimiento, y que bueno, es un ídolo en Heredia. Que ya esté con nosotras como director técnico es un voto de confianza al proyecto femenino. Todo, que nosotros compartamos camerinos, que compartamos los mismos uniformes que los hombres, que podamos compartir con ellos también, que los conozcamos, que sean nuestros compañeros, que el club tenga conversaciones con nosotras, que nos involucre en sus campañas, etcétera. Todo ese tipo de cosas son el tipo de respaldo que ha sido gradual, ha sido paulatino, pero ya nos lo ha ido dando cada vez más. Excelente. ¿Qué crees que vino a hacer la diferencia, según tus palabras, para que ese apoyo de los equipos, porque bueno, está Heredia, ¿verdad?, que apoya bastante a sus futbolistas, pero también lo que ha hecho Saprissa, el fútbol femenino, la liga, es un apoyo muy similar? ¿Qué crees que cambió en el fútbol nacional femenino para que los equipos tomen más en serio a los equipos, a las jugadoras, la preparación, todo esto? ¿Qué crees que fue el detalle ahí que cambió esta situación del fútbol femenino? Sí, vieras que yo no sé si se podría decir un acontecimiento, una situación en específica que dio como que un antes y un después, porque creo que ha sido un constante un constante empuje de muchísimas personas que están detrás del fútbol femenino, de las organizaciones, de nosotras como jugadoras, de las jugadoras de generaciones anteriores, que ha sido un empuje constante, porque incluso yo hubiera dicho que después del Mundial existía la oportunidad de que los clubes, de que la federación se insertara por completo en el fútbol femenino, a invertirle dinero, a invertirle tiempo, pero en realidad ese no fue el caso. Y entonces ha sido como un constante empuje de muchísimas personas que se han ido involucrando. En realidad lo de Saprissa, por ejemplo, es una situación que ya desde hace muchos años empezaron, pero igual yo creo que ha sido un proceso en donde creo que nosotras como jugadoras, las organizaciones, se han ganado la oportunidad de que esos clubes nos noten y nos respalden. Yo pienso que si hablamos de un detalle en específico o de algo en específico, pienso que la final de la Liga Saprissa, donde estuvo Shirley Cruz, en donde el estadio de la Liga estaba completamente lleno, yo creo que eso fue un abrir de ojos tanto para la Liga, para los equipos grandes, para la federación, para las personas, porque yo estuve en ese partido y fue un excelente partido, fue una gran final. Y entonces yo creo que eso fue un abrir de ojos para todas las personas, todas las organizaciones, de que el fútbol femenino valía la pena, y de que lo más importante, porque de que vale la pena, eso siempre, el deporte siempre va a valer la pena, y en mujeres todavía más. La cuestión es el dinero, y eso es una realidad. Entonces eso es lo que a los clubes tal vez nunca han intentado hacerlo, porque ellos tal vez pensaban que no iba a generar dinero. Entonces ese día ver a todas esas personas tal vez los hizo sentido. Entonces yo creo que ese puede ser el aspecto como el que ha venido a cambiar un poco las cosas en los últimos 2 años. Mariela, ya para cerrar, bueno, has pasado por varios equipos nacionales, ya has estado involucrada en finales, en campeonatos, ¿verdad? Pero ¿cuál es la aspiración de Mariela Campos? Si te digo, ¿a qué país aspira llegar Mariela Campos a jugar
fútbol, ¿a qué liga aspira a llegar? Ahora que hace pocos días se confirmaba que la Liga MX femenina va a recibir futbolistas extranjeras, ¿verdad? Es una opción que se abre para las futbolistas costarricenses. ¿Cuál es tu mayor ambición en este punto, hablando de salidas al exterior? ¿Con qué sueña Mariela? Sí, creo que al final, o sea, jugar afuera, jugar en el extranjero me encantaría. Sí, de hecho, hace poquito estábamos hablando sobre eso de la Liga MX, que a mí me encantaría, sería una gran oportunidad y claro que me visualizo jugando allá o en la Liga estadounidense, en la Liga francesa, en la Liga española, que ya muchísimas compañeras de Liga Nacional han jugado allá, han tenido experiencia allá, han hecho buenas carreras allá, entonces pues eso me encantaría. Creo que en mi caso, bueno, yo tengo 22 años, voy a cumplir 23, entonces creo que todavía me quedan muchísimos años más de mi mejor rendimiento, entonces pues a eso aspiro, a jugar en alguna de esas ligas, de hacer carrera, de jugar en equipos internacionales, de poder jugar con selección, si fuera el caso, ojalá. Creo que futbolísticamente esas serían mis aspiraciones y tener todavía una carrera muy larga que poder aprovechar. Sí, todavía estás en tiempo para pensar en una carrera prolongada en el exterior, ¿verdad? Sí, yo pienso que sí, todavía estamos a tiempo porque incluso muchísimas jugadoras han salido con 27, 28 años a jugar a la Liga Española, a jugar a la Liga Francesa, a jugar a alguna liga europea. Entonces pienso que todavía sí me queda muchísimo tiempo para poder hacer una carrera importante o larga en el exterior.